Toma las riendas. Un proyecto de prevención con jóvenes desde el empoderamiento y la participación social. Implementado por la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. Protagonismo. Reconocimiento. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de nuestro podcast en audio y vídeo sobre el proyecto Toma las riendas TLR de la CEPS. Hoy tenemos con nosotros a Nayara Jiménez, una participante en el proyecto y que nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia en TLR. Nayara, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Como sabes, estamos haciendo esta serie, ¿no?, de podcast para intentar hablar un poco del proyecto Toma la Rienda, ¿no?, de distintos puntos de vista, ¿no?, de educadores que han participado, de docentes, en tu caso, pues como una joven participante. Y además, cada uno de los podcasts tiene como una palabra que es como una clave metodológica que se usó en el proyecto. Yo prefiero llamarlo como una palabra asociada, es como una palabra. Y en este caso, las que vamos a hacer hoy contigo son protagonismo y reconocimiento. Eso significa que más adelante hablaremos un poquito sobre ese protagonismo y ese reconocimiento a lo largo del proyecto, ¿no? Pero a mí lo primero que me interesa, Nayara, y yo creo que nos interesa a todos, es saber, o sea, ¿quién es Nayara y cómo acaba en un proyecto como Toma las riendas? ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos. Pues a ver, yo estoy en el instituto y por las tardes vengo con las salesianas a mis clases particulares. Son clases de refuerzo en las que hago pues mi tarea. Y la educadora Graciela pues me comentó que había pensado en mí para el proyecto Toma las riendas, porque me veía una persona como muy seria como para poder participar y tomarme algo en serio. Y me lo mostró como algo nuevo, innovador para mí, que me podría llegar a ayudar a lo largo de mi futuro o con mis planes de vida, por así decirlo. Y entonces pues acabé aquí en Toma las riendas. Vale. ¿Con qué edad hiciste tú el proyecto? Yo empecé el proyecto con 15 años. Perfecto. Vale, te voy a pedir, Graciela, por favor, que si nos puedes un poco explicar cómo ha sido el proyecto, qué es lo que tú has hecho, e imagínatelo que se lo estás contando a alguien que no sabe nada de esto. O sea, descríbenos, ¿no? ¿Cómo fue el proyecto? ¿Quién era la gente que lo hacían? ¿Qué tenías tú que hacer? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Al principio fue algo como extraño, por así decirlo, porque no estaba como acostumbrada a tener que hacer como charlas y demás, pero llegó el momento en el que, en base a como pequeñas tareas que ellos me iban mandando, como una constelación de sueños, que era como construir mis sueños y metas a largo y a corto plazo, y después yo a los niños de mis clases particulares, pues llevé a cabo como para que ellos también llegaran a intentar llegar a esas sueños y metas, sí. y pues después de haber dado mi primera charla, pues me sentí como más animada a seguir con el proyecto y demás realmente. Y, y en base a eso, pues sí, más o menos eso fue lo que hacíamos. Nos mandaban como pequeñas tareillas y nosotros nos reuníamos, mi otra compañera que también estaba en el proyecto, mi educadora y yo, y hacíamos como 1 hora y media o así del proyecto Toma las riendas. Lo que hacíamos, la actividad que nos habían mandado ese día, la compartíamos entre nosotras y después la siguiente actividad a lo mejor como que había que compartirla con los niños de mis clases particulares y demás. Es interesante, Nayara, porque es como que en esto último que me has contado has hablado un poco como de esos dos elementos de los que queríamos hablar, ¿no? De ese protagonismo y ese reconocimiento, ¿no? Tú has dicho que era como que por primera vez yo tenía como que, o me ofertaban eso, ¿no? Lo cual es interesante porque tú eres la protagonista junto con los demás participantes, ¿no? De TLR, ¿no? Te pusieron en el centro y se ocuparon de ti, ¿no? Para darte esos recursos para transmitir, ¿no? Y después también has dicho eso, ¿no? Que no me acuerdo ahora bien, pero algo así como que estabas contenta, ¿no? Que te parecía muy interesante lo que habías aprendido, poder tú como transmitirlo, ¿no? O sea, de cierta forma hay como ese reconocimiento también, ¿no? A esa situación en la que te encontrabas, a ese progreso y a esas herramientas que te han dado para poder tú transmitirlas. ¿Por qué no nos cuentas? A mí me gustaría, Nayara, que me contaras cuál ha sido el momento más emocionante que has tenido tú en TLR. ¿Qué recuerdas tú así con especial cariño? ¿Qué momento te...? Realmente un momento como cariñoso, yo lo vería como la primera despedida de cuando fui al proyecto de Tomar las Riendas a Madrid. Pues la primera vez que volví para aquí, porque fue como estuve 3 días solo con ellos y me sentí como si los conociera de toda la vida y me sentí como una más en todo ese grupo. Y fue como eso, yo lo describiría como que ese fue el momento más cariñoso, emotivo que tuve. Sí, la verdad que me da mucha envidia porque todo el mundo me cuenta lo mismo. O sea, yo que trabajo en sociedad civil y de vez en cuando tengo también cursos y encuentros y tal,
que yo qué sé, que son cosas como que hemos hecho mucho de meter un fin de semana en casa no sé quién, pero todo el mundo me dice que lo de TLR esto fue como una cosa realmente singular, ¿no? Y que realmente conseguisteis el tener un ambiente súper cercano, súper próximo y que eso os ayudó pues a aprender más y a aprender mejor. Tú, o sea, de las experiencias que hayas tenido, ¿a ti te parece que TLR es distinto que todo lo demás que hayas hecho? ¿O cómo? Yo creo que sí, porque es un proyecto el cual como que se centra en los propios niños y en Uh-huh. cómo hacernos sentirnos a nosotros mejor todavía. Y ¿tú de qué crees para qué sirve? ¿Para qué crees que te ha servido el participar en Tomar las Riendas? O sea, ¿qué tipo de capacidades o de cualidades has desarrollado tú gracias a ese proyecto? A mí personalmente me dio cuenta a ayudarme a expresarme como persona, por así decirlo. Uh-huh. Ya no solo a mostrar mis sentimientos como tal, sino a darme cuenta de cuáles fueron mis debilidades en su momento y en base a esas debilidades en la persona en la que me acabé convirtiendo y entonces pienso que realmente eso fue algo que a mí me ayudó bastante. Me, es una cosa complicada, Nayara, pero cuéntanos algo práctico. O sea, a mí me gustaría como que montaras algo práctico que te ha pasado, que has hecho, como que no podías haber hecho antes de tomar las riendas, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Algo que se te Yo ocurre. tengo unos problemas familiares, por así decirlo, y yo Ajá. gracias a tomar las riendas me vi capacitada a enfrentarme a esos dilemas de familia, por así decirlo, que tenía, y fue algo que no hubiera pensado que podría haber sido capaz antes de hacerlo. Qué bien. Pues muy bien, me alegro mucho que al Muchas empoderarse, gracias. aprender, bueno, hay que, yo qué sé, la vida viene como viene, a veces hay que enfrentarse y no sé, atreverse a moverse o atreverse a dar un paso también me parece un logro, ¿no? Vamos a hablar otro poquito de ese protagonismo, ¿no? Ya hemos hablado unos minutos, ¿no? De cómo todas las personas que estabais yo sentíais especiales, ¿no? De cómo en tu caso el poder ir a Madrid, el estar con esta gente, te ponía como el centro de todo, ¿no? Allí junto con los demás compañeros y eras como protagonista, ¿no? Por primera vez o de una forma un poco especial que está muy bien. Pero en el tema de reconocimiento, ¿tú en qué momento o en qué situación has notado como que que se ha reconocido el trabajo o el esfuerzo que tú has hecho en tomar las riendas? Yo creo que mis charlas como mi educadora, por así decirlo, porque como que ella nos hacía demostrarnos a nosotras que, en plan a mí y a mi compañera, que realmente nos estamos esforzando y que lo estábamos haciendo bastante bien. Y entonces ahí yo me sentí Ahí como, de verdad lo que estoy haciendo merece la pena. qué bien. Y otra cosa, mira, una cosa que le pregunto a todo el mundo, Nayara, es, a ver, el toma las riendas esta o cualquier proyecto de este tipo, tú tienes que hacer un esfuerzo especial y tienes que contar cosas personales y tal, no sé qué, y ahora estás estudiando, en fin, que es como un esfuerzo extra, ¿no? Pero si a ti la experiencia te ha resultado buena, ¿cómo convencerías tú a amigos y amigas tuyas de que se metieran en un embolado de esto, ¿no? Y hicieran ese esfuerzo extra? ¿Qué argumento les darías tú para que fueran un proyecto de este tipo? Yo tuve que hacer eso con la siguiente alumna que se va a meter en el proyecto Toma las Riendas Uh-huh. y yo lo que dije realmente fue que a mí personalmente me ayudó a construir mis sueños y a poder llegar a esas metas que pensaba que estaban como muy lejanas a mí. Uh-huh. Eso fue algo como muy que destacó bastante, sinceramente. Uh-huh. El mero hecho de que me ayudaron a llegar a algo que yo había soñado con eso para siempre y pensaba que no lo iba a conseguir. Pues Nayara, creo que te voy a preguntar, es otra cosa como que le he preguntado a todo el mundo, ¿no? Me explicaron que hiciste como ese mapa de sueños, ¿no? Y hablando con la gente, ¿no? En estos podcasts, pues hay gente que tenía unos sueños, digamos, como más grandes, ¿no? Y más complicados y más vitales y tal, y otra gente tenía sueños quizás como más cercanos, o no sé, quiero cambiar mi vida, tener más tiempo para no sé, no lo sé. ¿Tú compartirías con nosotros alguno de los sueños que tuviste? ¿O de los que Uno de pusiste en mis tu carta, ¿no? De los que tú escribiste en tu... Uno de mis sueños fue llegar a sacarme la ESO y realmente al haber afrontado mis debilidades en ese momento, Mm. conseguí poder afrontar la ESO, por así decirlo. Y entonces ese fue uno de los sueños que tenía más cercanos, por así decirlo, y acabé llegando a conseguir. Bueno, pues muchas felicidades, lo primero, y está muy bien, ¿no? Es que haciendo los podcasts estos me ha dado mucho que pensar eso, ¿no? En qué es lo que es un sueño, ¿no? Porque cuando pensamos en un sueño, siempre, yo que sé, muchas veces tendemos a decir, yo quiero cambiar el mundo, quiero no sé qué, quiero que son unas metas como muy... Pero a lo mejor hay otro tipo de sueños como más cercanos, más próximos, ¿no? Y bueno, que por lo que sea estoy atascado y tal, pero como en tu caso, ¿no? El voy a hacerla eso, y voy a acabarla. Así que nada, no puedo más
que felicitarle. ¿Cómo recuerdas tú el proyecto este Toma las riendas, ¿no? Y digamos lo que tú aprendiste allí, las experiencias que tuviste, ¿para ti es algo como que ya se ha acabado? ¿Lo hiciste, ahora estás en otras cosas y tal? ¿O de alguna forma te acompaña? ¿Cómo? Yo no pienso que se haya acabado por el mero hecho de que sigo pensando que todavía tengo algunas metas que llegar a conseguir y sigo pensando en todo lo que aprendí en su momento, que me ayudó para llegar a pasar algunas metas, pues sigo pensando que todavía me quedan metas por pasar y que todavía siguen ahí. Y realmente las personas con las que hice el proyecto ya no solo mi compañera y mi educadora, sino gente que a lo mejor estaba en Sevilla o Barcelona y demás. A día de hoy me sigo hablando con ellos, entonces también es algo como que pienso que todavía sigue ahí. O sea, que la red esa que creaste de cierta forma, ¿no? De confianza, ¿no? De gente, de recursos, ahí sigue y te va a acompañar siempre, ¿no? Sí. Qué bien. Pues Naya, yo creo que por mi parte yo estaría ya. Yo no sé si tú quieres contarnos algo o algo que yo debería haber preguntado y no lo he hecho, algo que es importante en torno al proyecto. Como usted vea, personalmente pienso que he podido expresar lo mejor que he podido. Sí, no, es simplemente yo que sé, a lo mejor hay algo que te parece relevante que no hemos tocado o que querías contarnos, pues puedes hablar ahora, si no, no. O sea, no tiene por qué ser. Es simplemente darte el espacio. Perfecto. Bueno, pues Nayara, quería agradecerte muchísimo el estar hoy con nosotros. Me encanta hablar contigo. Además, yo creo que eres la persona más joven con la que hemos hablado y nos das otro punto de vista también de TLR, ¿no? Hemos hablado también con otros participantes, con docentes y tal. Y bueno, muchísimas gracias y la verdad que te deseo todo lo mejor y que se sigan cumpliendo tus sueños. Muchas gracias. Gracias a ti. Toma las riendas. Un proyecto de prevención con jóvenes desde el empoderamiento y la participación social, implementado por la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. Financiado por la Unión Europea Next Generation, a través de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Una producción de Agencia Social de Imagen.